Efesios capítulo 1, versículo 12, que uno a veces se va a los extremos, como de pronto en un tiempo dijeron, es que dicen amén por cualquier cosa, ahora no quieren decir amén, ¿verdad? Porque antes uno decía amén a todo. Al que estaba dirigiendo daba la gloria a Dios y todo el mundo decía amén. Eso no crea que eso nada más es aquí, eso es por todos lados. Pero qué bueno es que uno hasta el final pueda decirle amén a lo que hay que decirle amén. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión o hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1 del 12 al 14. Pueden sentarse, tengan la amabilidad. Gloria a Dios. Bueno, aquí hay una porción muy interesante de la palabra de Dios que vamos a procurar desarrollar en el tema que hemos estado enseñando. Ustedes saben que esta mañana leímos un pasaje acerca de las fiestas, ¿verdad? Y hay 3 fiestas principales que yo leí y quedamos en eso. Y entonces hay una fiesta que es con la que se comenzaba el año para los judíos, o se comienza el año, y es la fiesta de la Pascua. ¿Por qué la Pascua la celebraron ellos cuando salieron de Egipto? Dios hizo un juicio sobre Egipto y le quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto. Esa fue la peor de las plagas sobre Egipto, porque Dios, que ya había enviado las plagas, venciendo con cada plaga un dios de Egipto, porque Egipto tenía muchos dioses y cada plaga fue contra un dios. Así que la última, que fue la muerte de los primogénitos, el dios que quedó derrotado ahí fue el faraón, porque el faraón era un dios para Egipto. Así que hasta el hijo del faraón se murió, no pudo retenerle la vida. Derrotó al dios del Nilo, porque el Nilo era un dios, lo convirtió en sangre, mató todos los peces del río Nilo. Después mató todo el ganado, porque los toros eran un dios, ¿verdad? Había un dios con forma de toro, y entonces mató todo el ganado, y el toro, que el dios que era un toro, no pudo hacer nada. Y cada casa tenía un dios, y en cada casa hubo piojos, en cada casa hubo tumores, se llenaron de moscas. Bueno, eso fue una serie de derrotas que sufrieron los dioses egipcios. Así que cuando hubo la muerte de los primogénitos, Israel celebró la Pascua, ¿verdad? La Pascua se celebraba sacrificando un cordero del tamaño de cada familia. Y si era tan pequeña, se unía a otra pequeña y hacían un sacrificio y participaban las 2 familias. El cordero era degollado y la sangre era recibida en un lebrillo y era untada en los quicios de las puertas, en los dinteles, para que
esa noche, cuando pasara el ángel del juicio, no entrara en la casa donde estaba la sangre en los dinteles. Era una ley en Israel que cada año se comenzara con la Pascua, en el día 14 del mes de Abib, que es más o menos entre el 14 de marzo y el 14 de abril para los israelitas. Comenzaba con un sacrificio, ¿verdad? En el capítulo 23 de Levítico comienza con un día de reposo. El día de reposo daba inicio a cualquier fiesta. Así que por eso había días de reposo que no caían en sábado. Podía caer un jueves. Porque si la fiesta comenzaba en jueves, porque el 14 era jueves, entonces el día de reposo era el miércoles. ¿Verdad? Entonces esa era la primera fiesta, la Pascua. La Biblia dice en Corintios, lo leímos, que nuestra Pascua es Cristo, el Cordero de Dios. En esa ocasión no fue el hombre el que puso el Cordero, sino Dios. Dios puso el Cordero. El Cordero es Jesucristo. Lo vio Juan y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros notamos ahí que Dios vino a solucionar el problema del pecado, por el cual todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Era una figura esa fiesta de los judíos, de los israelitas. Enseguida, al día siguiente, comenzaba la semana de la fiesta de los panes sin levadura. Era una semana en que no podía haber levadura en ninguna casa, porque donde se hallara levadura, los de la casa morían. La levadura es tipo del pecado. Pero había otra fiesta que se contaba 50 días después de la Pascua. Era la fiesta de las semanas. Eran 7 semanas de 7 días. 7 por 7, 49. O sea, 49 días después de la Pascua daban 50 días. Y por eso esa fiesta se llama Pentecostés. De Penta, 50. Entonces, la fiesta de los 50 días después de la Pascua. Todos los años había Pentecostés, ¿verdad? Pero no todos los años crucificaron a Cristo. La Biblia dice que Cristo se presentó una sola vez, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y con un solo sacrificio, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero ese sacrificio necesitaba un sello de garantía. Por eso usted ve que el Evangelio, para ser proclamado, el Señor le dijo a sus 12 discípulos y a los hermanos que ya habían, que le seguían, dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces observen ustedes para qué es que ellos se les promete el poder del Espíritu Santo. Para ser testigos, o sea, para cumplir la gran comisión que les ha sido dada. ¿Verdad? Ese es un título que aparece allí, que los traductores le pusieron. Suena bien, la gran comisión.
Podríamos llamarlo la comisión o la misión, porque ahora todas las empresas de un tiempo para acá tienen que tener la misión ahí en la oficina, la misión y la visión. ¿Usted sabe cuál es la misión de la iglesia? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, y el primero que lleva es el diablo, echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán, dígalo, dígalo. En mi nombre hablarán. En mi nombre, si bebieren, ¿o qué? O tomaren serpiente en sus manos, no los dañará. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Eso sigue siendo verdad. Eso se sigue cumpliendo. De pronto lo hemos leído bastante, pero eso no pierde el significado. Ahí sigue siendo verdad. Donde vamos, a cualquier país, y yo he ido a bastantes países, hay que predicar lo mismo. Y cada vez que uno predica, se cumple lo que dice ahí en San Marcos. Dice, y las señales seguían a la palabra que ellos predicaban. Siempre que se predica el evangelio, las señales aparecen. A veces nosotros queremos ver señales, ver milagros, ver prodigios. A veces creemos hasta que hay especialistas para eso. Pero no hay especialistas. Aquí todos somos especialistas. Porque la misión es para todos. Porque el Espíritu Santo no es para unos cuantos. La Biblia dice que es para los que están lejos. Nosotros estamos lejos. Para los que están cerca, estábamos lejos, pero ahora estamos cerca. Para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos están aquí porque Dios los llamó? Porque si me dice que vino solo, no le creo. Aquí nadie vino solo. Porque la Biblia dice, fui encontrado por los que no me buscaban. Y fui buscado por los que no preguntaban por mí. Porque si cada uno pudiera venir solo, entonces yo no tuviera que predicar. ¿Verdad? Usted no tuviera que predicar, si pueden venir solos. Pero yo le diría, ¿y cómo puede venir solo un muerto? Porque todos nosotros nos dieron vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Así que aquí nadie vino solo, porque un muerto no se transporta solo. Un muerto no camina, no tiene voluntad. Usted y yo estábamos como la dracma que se le perdió a la mujer, ¿verdad? Que la mujer lo primero que tuvo que hacer fue encender el bombillo. Encendió la lámpara, buscó la escoba y empezó a barrer toda la casa. Porque las monedas, la dracma es una moneda, las monedas no tienen vida, son un material inerte. No hacen como la oveja hace y el pastor la escucha a lo lejos y va y la busca, seguía. Pero es que la dracma, la moneda, no tiene vida, no hace bebé ni hace no hace de ninguna manera. Entonces hay que coger una escoba y empezar a barrer y buscarla. Porque allí están tres formas, ¿verdad? Está la de la dracma, la de la oveja y la del hijo que se fue de la casa. Pero yo no voy a meterme para allá, no se preocupe. Eso se lo dejo a otro.
¿Ah? El asunto es que se prometió algo que ya se cumplió, porque para que se cumpliera tenía que suceder todo lo que esas fiestas sobre las cuales yo leí en Levítico 23 se cumplieran, y se han cumplido. Claro, el día de Pentecostés habían aproximadamente 120. Hay muchos conmigo que nos preguntamos, ¿y el resto de los hermanos qué se hicieron ese día? Porque habían ya más de 500 hermanos el día de Pentecostés, ¿verdad? Jesucristo se le apareció a 2 mujeres, a los 11, a más de 500 hermanos, de los cuales unos viven todavía, dijo Pablo en 1 Corintios 15. Y dice, se le apareció a 2 que iban en el camino, y por último a mí como a un abortivo. O sea, ¿cuántos creyentes contó ahí? Más de 500, ¿verdad? Pero el día de Pentecostés habían como 120. ¿A dónde cogió el resto? Eran como 380 o 400 más por lo menos. Por eso en Hechos 5:32 dice que Dios le ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen, porque como 120 aproximadamente le obedecieron. Estaban en un aposento alto el día 50 después de que Cristo había resucitado, porque Cristo, después que resucitó, se apareció 40 días con pruebas que dejaban sin duda que Él había resucitado, porque con 500 a los que se les apareció, suficientes testigos que es verdad que resucitó, ¿verdad? Usted necesita más de 500 testigos. Eso es una prueba histórica y es una prueba legal de que la resurrección sí se efectuó, es una realidad. Y los efectos de esa resurrección es que se demostró quién era Jesús. Yo creo, y le escuché a un anciano predicador decir, ese día que Jesús resucitó, María quedó contenta, porque era que a María le decían fornicaria hasta ese día, ¿verdad? A Jesús le dijeron, dice, nosotros no somos nacidos en fornicación, nosotros ni sabemos quién es tu padre, le decían los fariseos. Y María, vea, calladita, no podía decir nada, porque no podía demostrar quién era el padre de Jesús. La misma Biblia dice, el evangelista dice muy elegantemente, y José quien se creía que era su padre, pero la mayoría decía nosotros no sabemos quién es tu padre. ¿Ah? Y eso es una ofensa contra Jesús y contra María, y ella calladita. Pero el día de Pentecostés, María estaba en el aposento alto, y ya las cosas eran diferentes, porque por 40 días Jesús se presentó vivo, y la Biblia dice que dio pruebas indubitables, no dejaban lugar a dudas de que estaba vivo. Así que a los 40 días fue recibido en el cielo, ¿verdad? Y antes de ir al cielo fue que les dijo, quedaos en Jerusalén. O sea que el día 50, el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, en el mismo sentir, ¿verdad? O sea que pasaron 10 días esperando. Algunos quieren recibir el Espíritu Santo sin esperar. Andan de carrera y creen que Dios anda de carrera. Dios no anda de carrera, no es que Dios es eterno. El tiempo no tiene ninguna influencia sobre Él. Usted es el que a veces se acelera y cree que ya es tarde y ya me voy y allá van a cerrar el ranchito allá donde me están hospedando. No se preocupe por eso. Además, aquí no hay que coger bus, y si usted vive fuera del campamento, con un día que no vaya a la casa, una noche, no importa. Pero usted llénese del Espíritu Santo, aunque ya lo haya recibido. Porque es que el tema general aquí es, y seréis llenos del Espíritu Santo. Entonces, uno de los efectos de la resurrección es que demostró que Jesús
es hijo de Dios con poder, o sea, un Dios poderoso. Demostró esto, que Jesús no tenía pecado. Eso lo dijo el centurión que estaba cuidando ahí la cruz. Él dijo, verdaderamente este hombre era justo, o sea, sin pecado. Pilato ya había dicho, no encuentro ninguna culpa en él. Se estaba cumpliendo lo que Isaías profetizó, inspirado por el Señor, que en su juicio no se le hizo justicia, ¿verdad? Fue un juicio injusto, fue despojado de su justicia. Pero usted sabe que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y por eso una de las tareas primarias del Espíritu Santo es convencernos, primero, de pecado y segundo, de justicia. De pecado, ¿por qué? Dice, por cuanto no creéis en mí. Y eso no es raro si aquí hay alguno que todavía no cree, porque los mismos 11 no creían a los que decían que lo habían visto, que había resucitado. Cuando Jesús se les aparece, ellos están encerrados, puertas, ventanas, ¿ah? Y se les aparece en medio. ¿Y por dónde entró? O sea que una de las ventajas después de que Cristo resucitó era que no necesitaba abrir la puerta para entrar. Él atravesaba las paredes. Las puertas, eso no eran impedimento. ¿Ah? Y vaya imaginándose por qué se lo estoy diciendo. ¿Ah? Dice, y lo primero que hizo, dice, y les reprochó su incredulidad, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, una de las cosas que impide ser llenos del Espíritu Santo es la incredulidad. Otra cosa que demostró la resurrección de Cristo, que había vencido a la muerte porque era imposible que fuera retenido por ella. Porque la Biblia dice que aunque fue crucificado en debilidad, dice, ahora vive por el poder de Dios y tiene una vida indestructible. Otro efecto de la resurrección, que sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Porque Dios sacó a la vida o a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Yo se lo digo así rapidito, 1 Corintios 15, dice, el Evangelio que yo recibí, el cual también he explicado a vosotros, es que consiste en que Cristo murió por nuestros pecados, porque así está escrito. Y como murió, porque verdad murió, fue sepultado. Dice, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, porque así estaba escrito. Y se le presentó vivo a 2 que iban en el camino, a 2 mujeres que fueron a mirar en el sepulcro, a los 11 mismos estando juntos, a 500 hermanos. Entonces, eso es el Evangelio, esa es la buena noticia. Esa es la demostración del poder de Dios. Porque nuestro enemigo principal era la muerte. Porque por el temor a la muerte era que nos manteníamos esclavizados al pecado. El pecado tenía un aguijón, que era la muerte. Pero la muerte tuvo una solución. Porque es que a la muerte también usan un antropomorfismo para mostrarla, ¿verdad? Porque la muerte no es un ente, sino un estado. Sí, señor, un estado de separación. Algunos no creen que hay muerte espiritual, pero la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Y la muerte física es la separación del espíritu del cuerpo.
¿Y cuál va a ser el castigo? Según a los Tesalonicenses lo dice: pena de eterna perdición, separados de la presencia de Dios por la eternidad. Eso va a doler más que el gusano y la candela, le advierto. Sí, señor. Lo que pasa es que a veces uno casi no lee eso o no predica eso, pero ahí lo dice. En segunda a los Tesalonicenses 1 lo dice, que a los que no creen en el evangelio se les va a dictar pena de eterna perdición, separados eternamente de la presencia de Dios. Eso va a ser terrible. Ese va a ser el tormento más grande. Otra cosa que demostró la resurrección, un efecto, que Cristo tiene dominio sobre la vida y la muerte. Entonces, por eso nosotros podemos cumplir la misión que nos han encomendado, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Usted puede ser muy consagrado, pero si usted no evangeliza, yo dudo de que usted esté seguro de quién es y para dónde va. Que yo estoy ocupado, que yo doy ofrenda, que yo doy votos misioneros, eso no lo exagera de cumplir la misión que le encargaron. Eso no lo exonera. Mira, yo un día, le voy a contar un testimonio. Yo un día salí bravo del templo. Yo asistí a Valledupar Central cuando era chiquitica. Eso hace años, hace como 40 años por lo menos. Nada más había una sola iglesia en Valledupar, yo asistí ahí. Me vine de Barranquilla, yo nací en Barranquilla. Y desde niño me llevaban a la iglesia central de Barranquilla. Yo tenía 10 años cuando se fue el misionero. Así que, hermano querido, yo vine a Valledupar. A mí no me usaban para nada, porque al principio no me conocían y después pues tampoco de pronto hubo la ocasión. Así que como a los 2 años de yo estar ahí en Valledupar Central, yo como era todavía un jovencito, un adolescente, y era, se puede decir que un niño en el evangelio todavía, entonces yo supe que iban a hacer reunión familiar y yo quería que me nombraran de algo. ¿Quién no quiere que lo usen en la iglesia? Y entonces me metí en ayuno y oración 3 días, pedí permiso en el trabajo y ayuné 3 días, sin agua, ni comida, ni nada, y en oración. Y dije, porque me tienen que nombrar en algo. Esa era la forma que yo tenía, porque yo pensaba como un niño que era. Y entonces llegó el día de la reunión y yo llegué primerito, ahí me senté adelante. Nombraron a todo el mundo y a mí ni me miraron. Y usted sabe cómo va cogiendo presión una olla. Así estaba yo. O sea que cuando se terminó la reunión, yo estaba que pitaba, que volaba el taponcito de seguridad. Y ya yo estaba pensando, ese pastor ciego que no lo vea uno. ¿Usted no se ha sentido así alguna vez? Si no me nombra para nada, ni siquiera para coger una escoba. Yo tenía ganas que aunque sea me pusieran a barrer el piso. Hermano, pero ni siquiera para eso. Así que yo salí rabioso. Antes que dijeran amén, ya yo estaba en la calle, iba por toda la avenida Simón Bolívar para el centro. Y ahora me voy a meter por el cementerio, de la rabia que llevaba, me voy a meter por el cementerio, a ver si siquiera se para un muerto para reprenderlo, para que vean que yo tengo poder. Pero en el cementerio no salió nada, porque los muertos no salen. Entonces dije, ahora me meto por el mercado, aunque sea un ladrón yo reprendo esta noche. Pero ni los ladrones salieron. Y yo más bravo todavía. Y cuando ya estaba más o menos cerca de donde yo vivía, yo en ese tiempo vivía en el Sicarare, iba para allá, atravesando mercado, cementerio y todo, por ahí me metí. Y entonces yo iba ya que no cabía en la calle ya de la rabia que llevaba. Entonces
el Señor me susurró hacia el corazón. Me dijo, ¿por qué está bravo, mijo? Y yo le dije, ¿cómo no voy a estar bravo, Señor, si no me usan para nada? Y él me dijo, pero tú tienes oficio, mijo. Tú tienes un trabajo. Y yo, ¿cuál trabajo, Señor? Entonces él me dijo, ¿cuántos taxis coges tú a diario? Yo cogía 5 taxis por lo menos en el día por mi trabajo. Y en Valledupar en ese tiempo los taxis eran baratos y los buses se acababan a las 5:30 de la tarde, así que había que coger taxi hasta para ir al culto. Por lo menos 5. Me dijo, bueno, ahí tienes un trabajo. En cada taxi que te monte, evangeliza al taxista. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo, ese es tu trabajo. Ese es tu cargo. Si no te dan otro, ya tienes uno. Te lo puso el mismo Dios. Pasaron muchas cosas. Yo evangelizaba los taxis, eso sí. A la primera que eché por delante fue a mi tía. Yo vivía con una tía mía. Y entonces yo le dije, tía, usted es la que tiene experiencia aquí, así que usted me va a dar el ejemplo. Usted va a ser la primera. Yo a veces cogía el taxi con ella, para que ella lo pagara. Entonces, le dije, bueno, está bien, me dijo ella. A ella le gustaba evangelizar. Así que me dijo que está bien, yo evangelizo la primera vez, pero la segunda vas tú. Dije, no, muéstreme el camino, tía. Y ella me mostró el camino. Y después de ahí para adelante seguí yo. Fíjense que eso es tan así que después que volví del campo extranjero donde yo estuve, entonces un día me invitaron a hacer un matrimonio. Y era un matrimonio de hermanos que tenían comodidad. Así que era un matrimonio elegante. Ni siquiera era en el templo, era en un lugar especial que habían contratado. Así que yo compré una Biblia nueva, un vestido entero nuevo, y me dispuse a ir a hacer esa ceremonia con una Biblia nueva y un vestido entero nuevo. Ni siquiera quise manejar mi carro, sino que cogí un taxi para que no se arrugara ni nada. Y entonces ya, y voy yo sentadito en primera fila ahí en el taxi, muy cómodo, con mi Biblia que todavía tenía las hojitas pegadas, y pensando en el gran sermón que le iba a dar a esa audiencia que había sido invitada para ser testigos del matrimonio de mis hermanos. En eso iba. El taxista iba con el volumen de la música alto. Yo con eso no me meto. Hay hermanos que dicen, baja el volumen. Yo no soy capaz de decirle eso. Él verá, es su radio. Para mí entender es su radio y es su carro. Aunque yo le voy pagando una carrera, yo lo dejo. Él va ahí entretenido con su música alta. Y entonces, porque ya yo he visto a varios hermanos que han tenido discusiones con los taxistas. Entonces yo, para no pelear y para que no me insulten, yo me quedo callado. Yo me hago el sordo. Bueno, en esa sordera que yo llevaba, Dios me habló. Me dijo, evangeliza al taxista. Y yo le dije, no hombre, Señor, que voy a evangelizar a ese man que ni quiere oír. ¿Tú no ves que lleva el volumen alto? Que evangelices al taxista, te digo. No, Señor, pero ese hombre no quiere oír. Además, yo voy por matrimonio, Señor, y se me va a escapar el sermón que estoy preparando aquí en la mente. Que evangelices al taxista. Y en eso se le cruzó un señor al taxista y eso ha frenado así, chirrió los frenos, hermano, y ha cogido ese hombre una rabia y empieza a insultarlo. Andan distraídos en el limbo, no saben por dónde van, así va a ser atropellado como un perro. Y entonces el Señor me dijo que ahora es que le tienes que hablar. Y yo, ay Señor, ahora que está bravo. Dice, ahora. Y le digo, oiga, Señor, mire, así como ese pobre hombre va distraído y usted casi lo atropella, usted también está distraído. Usted no sabe que Jesucristo viene otra vez y se va a perder. Y cuando oye eso, baja el volumen, hermano. Y me dice el Espíritu Santo que, viste, él sí quiere oír, el que no quiere hablar eres tú.
por qué cree que la gente se quiere ir al infierno? No, hermano, la gente no se quiere ir al infierno. Es que se les ha cegado el entendimiento. Yo no creo en un mundo preso. Créame lo que yo no creo. Personalmente yo no creo. Porque Jesucristo dijo, le dice a una iglesia, dice, he puesto en ti una puerta abierta. Claro que si un pajarillo lo tienen 20 años en una jaula, usted le abre la puerta y no se sale. Pero la puerta está abierta, pero no se sale. Y fíjese usted una cosa, yo lo quiero poner a pensar esta noche. ¿Ah? Si se sale, se muere de hambre. Si antes no se lo cogen, porque ni siquiera sabe volar. ¿Sabe que al apóstol Pablo se le apareció Jesús un día en el camino de Damasco y lo dejó ciego? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y él dijo, ya ciego y tembloroso en el suelo, porque lo que vio no fue cualquier cosa. Un resplandor que sobrepasaba el sol al mediodía, que lo dejó ciego. Jesús resucitado era ese. Jesús resucitado es más poderoso que el sol al mediodía. Fíjate que Juan lo vio y tenía como como dos llamas de fuego. Tiene unos ojos que traspasan todo. Una espada que salía de su boca. El sol le quedaba chiquito. Su rostro era como un sol que resplandecía. Es algo indescriptible. Es el Cristo glorificado, poderoso en el poder de su resurrección. Y dice, cuando yo lo vi, caí como muerto. Pero aquí el Señor no quiere tener muertos, por eso nos resucitó a nosotros. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Saulo se rindió. Saulo se rindió, dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Fíjate, eso es disposición. Y la Biblia dice que nuestros pies deben estar calzados con la disposición de evangelizar. Sí, Señor. Calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿Qué es apresto? Disposición. O sea que la disposición debe ser nuestros zapatos. Debemos estar con la disposición inmediata de evangelizar. Esa es parte de nuestra armadura. Bendito sea el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Dice, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oiga, entró a la ciudad y pasó un día, 2 días, 3 días y nada. Al tercer día el Señor se le apareció un hombre llamado Ananías que tenía buen testimonio entre los judíos. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y dice el Señor, Ananías. Y Ananías dice, heme aquí, Señor, estoy dispuesto. Dijeron, ve a la calle derecha, allá hay un hombre llamado Saulo. Y dice, uy, Señor, hasta ahí llegó la disposición. Tú no sabes quién es Pablo. Ese nos persigue, ese nos busca para matarnos. Dice, vaya, porque instrumento escogido me es este. Y él le voy a mostrar lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Porque a nosotros nos ha sido concedido no solo reinar, también sufrir. Porque el que sufre con Cristo, reinará con Cristo. Así que cuando le dicen esto, Ananías sale corriendo para la calle derecha, con miedo, pero como es valiente, venció ese miedo que le tenía a Saulo y se presenta en la calle derecha. Y no trata de cualquier manera a Saulo. Usted tiene que aprender a tener una visión correcta. Llega y dice, hermano Saulo, imagíneselo así, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado. Hermano Saulo, y todavía no se ha bautizado, pero ya le dice hermano Saulo.
Porque es que lo que Dios limpió, tú ni yo lo podemos llamar común, ni inconverso, ni mucho menos. Por eso hay que trabajar llenos del Espíritu Santo. Mira, los misioneros estamos acostumbrados a trabajar con el Espíritu Santo. Cada vez vemos que se cumple ese versículo del Salmo 126. Irá andando y llorando el que lleva la semilla, se más volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Porque uno a veces en el campo misionero, uno se le olvida todo lo que hizo por acá. Ha podido haber administrado 5 iglesias y llega allá afuera y no sabe nada. Ni siquiera sabe hablar, porque aunque allá donde uno va habla en español. Imagínense, yo llegué y el español es distinto. Si usted va a Panamá y pide una carne desmechada, le dicen no hay. ¿Y qué hay? Ropa vieja. ¿Y qué es ropa vieja? Carne desmechada. Mi esposa llegó un día y le dijo a un chinito, porque los chinitos son los que administran las tiendas en Panamá, que no se llaman tiendas sino mini super. Y entonces llegó al mini super y le dice al chinito: señor chino, deme una bolsita de arroz. Y el chino le dijo: colombiana bluta, bluta, no se dice bolsita, se dice cartucho. La moneda es diferente. Un hermano me estaba contando aquí que un misionero en Nicaragua presentó a sus hijas, que eran 3 muchachas bonitas, y dijo: vea mis hijas tan hermosas. Y la gente se echó a reír. ¿Por qué cree que se echó a reír? Porque en Nicaragua hermosa es, y ellas eran delgaditas. O sea que uno llega y tiene que aprender a hablar así, sea español. Aquí uno paga la entrada, allá paga la salida. Así que el día que yo regresé, me pasé de largo en el bus y el chofer: oiga, no me va a pagar. Perdone, señor, se me había olvidado. Es que aquí no se aspira a que se pague de salida, porque nadie paga. Los colombianos somos muy vivos, y algunos cristianos todavía son colombianos. Sí, señor. Pasa la taza, la ofrenda y se las tiran de loco. Aleluya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Óigalo bien, testigos. El Espíritu Santo nos da espíritu de poder, nos da espíritu de amor, nos da espíritu de dominio propio. ¿Para qué? Para controlar todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene todo bajo control. Eso no es que algunos oran, son atrevidos, oran y que vamos a tomar el control esta noche. ¿Y cuándo lo perdió Dios? ¿Cuándo perdió Dios el control? Dígame usted, ¿cuándo lo perdió? Si esta mañana enseñábamos que Él está sentado en el trono, ¿cuándo perdió el control? Así que deje de estar tomando el control ajeno. Eso se llama neopentecostalismo. Aquí siempre el control lo tiene la cabeza de esta iglesia, que se llama Jesucristo, ¿verdad? Que en el poder de su resurrección recibe el título del Espíritu Santo. Porque yo le mostré esta mañana que el Señor Jesucristo es el Espíritu, y que por eso donde está el Espíritu del Señor Jesucristo hay libertad. Y usted y yo lo que tenemos es que contar la verdad del Evangelio. Y cuando usted cuente la verdad del Evangelio, a los ciegos se le abrirán los ojos. Sí, Señor, y verán la puerta abierta, que es Jesucristo.
y entrarán por la puerta y serán salvos. Porque el que sigue salvando es el Espíritu Santo. ¿Ah? No erréis, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los cobardes, y una lista más larga y todo lo que se le parezca. Y dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados por el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. O sea que Él sigue salvando, pero necesita una morada, ¿verdad? Mire, los filipenses, usted sabe cómo creyeron los efesios, ¿cómo creyeron los efesios? Pablo comenzó a predicar, y al principio Pablo no tenía experiencia. A Pablo lo introdujo entre los hermanos, fue Bernabé. Bernabé era llamado hijo de consolación. Bernabé era un hombre muy, ¿cómo le diría? Muy compasivo. Imagínense que Bernabé lo mandaron a Antioquía cuando hubo la dispersión y en Jerusalén solo quedaron los apóstoles por la persecución de Saulo. A Bernabé lo mandaron a Antioquía porque algunos hermanos de los que salieron dispersos se atrevieron a hablar. Y cuando un hermano se atreve a hablar en la China, en el Japón, en Singapur, en Malasia, en Filipinas, enseguida el Espíritu Santo comienza a orar. Porque las misiones casi nunca las comienza un misionero, sino los creyentes rasos que viajan por todos lados. Alguno da el testimonio. El que se atreve a hablar, el que quiere que el Espíritu Santo lo use, el que anda en el Espíritu, y no solo de negocios ni de paseo. Y así que allá llegaron y le hablaron algunos griegos. Entonces enviaron a Bernabé. Bernabé dice que llegó y enseguida vio la gracia de Dios en ellos. Porque es que hay que ver la gracia de Dios allá en los otros. Esa no es nada más para uno. Ese fue el problema de los judíos, que decían: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. De más nadie. No, es que este Dios es Dios de todos. Es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así que Bernabé se acordó que había un hombre recién convertido que podía serle útil en Antioquía, y lo fue a buscar. Se llamaba Saulo, y lo introdujo, porque en ese tiempo a Saulo le tenían era miedo y todo el mundo le huía. Pero cuando Ananías le habló, dice que enseguida oró por él y recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y Ananías le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Y se bautizó en el nombre de Jesucristo. Dice: y enseguida predicaba a Cristo. Yo no entiendo cómo alguien que recibe el Espíritu Santo aquí sale a embodegarse allá en el trabajo. Alguien que recién se bautiza y no lee la Biblia. Y entonces, ¿qué le pasó a usted? Eso es raro, ¿verdad? Eso es muy raro. Miren, cuando Jesús salva a alguien, hasta le decía: no digas nada, no digas nada. Salía disparado contando. Sí, señor, ahí están en la Biblia los ejemplos. El salmista incluso decía: pacientemente esperé a Jehová, y Él escuchó mi clamor y oyó mi oración, y me sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Me sacó de las muchas aguas y puso mis pies sobre una roca firme, y en mi boca puso una canción nueva de alabanzas al Señor. Eso sigue siendo verdad. Todo el que se encuentra con Jesucristo no queda igual. Recibe un choque del Espíritu Santo de poder. Así que ya Saulo, con más experiencia, trata de ir solo. Y él dice que quiso ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo le dijo: para allá no vas.
Y entonces quiso irse para Asia y el Espíritu Santo le dijo, para allá tampoco. Y, entonces me quedo orando pues. Y se quedó orando y en la oración vio un varón macedonio, una visión que le decía, pasa y ayúdanos. Y él le estimó que era para allá que el Espíritu Santo quería que fuera. Pero resultó que no era un varón, era una mujer. Se llamaba Lidia, vendía púrpura. Porque el Espíritu Santo sabe a dónde es que uno tiene que ir a predicar. Por eso le decía lo de los misioneros. Y entonces el Espíritu Santo le abrió el corazón a Lidia. Vea todo el proceso que hace el Espíritu Santo. Porque no es el predicador. Yo aquí estoy predicando lo que el Señor me puso en oración que yo le pedí. Y por eso ni me avergüenzo del Evangelio. Y así usted no dijera amén, yo seguiría predicando. Así usted se fuera. Yo he comenzado obra solo, no se preocupe. Porque el que me interesa que esté aquí, está aquí. ¿Verdad? Yo comencé una obra y tenía un púlpito que había sido del hermano Larsen. Yo estaba más contento porque tenía el púlpito del hermano Larsen. Pero nadie venía a culto, así que yo comenzaba el culto. Si vamos a comenzar este culto en el nombre de Jesucristo. Yo por momentos dejo la seriedad cuando es necesario, no crea. Y me emociono y vamos a cantar al Señor con gozo y con alegría. Y la gente pasaba por allá y nadie entraba y me hacían que... Porque ellos no veían a nadie, pero yo sabía a quién le estaba haciendo el culto. Aquí hay uno que usted no ve, pero está recibiendo el culto. Y me está inspirando para que yo le diga esto, que de pronto hasta usted sabe. Y la hora no se preocupe, que a mí me entregaron tarde. Y usted no se fue cuando estaban cantando. Y usted oró para que Dios le hablara. Así que yo no creo que usted se vaya ahora delante de la presencia de Dios. Así que Saulo ya tenía experiencia y llegó a Éfeso y empezó a predicar y se encontró con unos seguidores de Juan el Bautista. Y entonces él les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Pero ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, no sabemos si hay Espíritu Santo. Y él les dijo, ¿y en qué fueron bautizados ustedes? Y en el bautismo de Juan, dijeron ellos. Y él les dijo, pero ustedes no saben que Juan señaló al que venía después de él, esto es a Jesús el Cristo. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, porque comenzaron a hablar en nuevas lenguas y magnificaban a Dios. Y por eso él escribe esta porción que yo leí para comenzar esta noche. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Nosotros quiénes? Los judíos, ¿verdad? Porque está hablando de él y de su pueblo. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Porque primeramente en Cristo esperaban los que tenían esperanza, los que eran cercanos, los que tenían las promesas, los que se inventaron el culto, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual sobre todo es Dios, bendito por los siglos, amén. Esos eran nosotros que él está hablando. Y entonces dice, en él también vosotros, y ahora se refiere a nosotros, en él también, o sea en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque no es que cuando uno se bautiza, se mete en el agua, enseguida recibe el Espíritu Santo aunque no hable en lengua. Eso por ahí lo andan enseñando algunos, pero eso no es verdad. Es que una cosa es recibir a Jesucristo como el Salvador y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Y se lo puedo mostrar facilito.
Felipe, después de la persecución, se fue para Samaria. Dice que llegando a Samaria, predicaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Y venía la gente y salía a él y lo escuchaba. Y sucedían prodigios y milagros. Y la gente se bautizaba en el nombre de Jesucristo. Hasta el brujo de la ciudad se vino a bautizar. Ya, pero pasó un tiempo y los apóstoles se enteraron de eso. Y dice que enviaron allá a Pedro y a Juan, ¿verdad? ¿Y para qué los enviaron? Dice, para que orasen por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. O sea que son dos cosas diferentes. ¿Ah? ¿Cierto? Y si usted se va a Hechos 10, porque eso está en Hechos 8. En Hechos 10 dice que Pedro, que no quería ir porque Pedro era así de místico. Él decía que no comía cerdo cuando estaba con los judíos, pero cuando los judíos se iban comía chicharroncito. Pablo le dijo hipócrita de frente por eso. Sí, señor, eso no se puede hacer, eso es hipocresía. Uno no puede vivir con un pie en la gracia y otro en la ley. Así que Pedro, el Espíritu Santo lo convenció también cuando en vez de comer se puso a orar porque no estaba la comida. Y se puso a orar. Y en una oración le mostraron una visión. ¿Ah? Y entonces, para no alargarle la historia, usted la puede leer en Hechos 10. Dice que él se fue con ellos porque el Espíritu Santo le dijo, no dudes en ir con ellos. Y se fue. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y comenzó a predicar. ¿Y qué comenzó a predicar? Lo que ordenó Jesús en Lucas 24. Dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les mandó que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Cuando la casa de Cornelio oyó eso, oiga, empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Sí, señor. Un mensaje sencillito. De pronto a muchos de nosotros nos los predican 2 veces y decimos, ese predicador es malo, no tiene otra cosa que predicar. Pero es que ese es el mensaje, que en Jesucristo haya arrepentimiento y perdón de pecados por su nombre. ¿Ah? Y el que cree eso empieza a hablar en otras lenguas. Así de sencillo. Y entonces cuando hablaron en otras lenguas, Pedro dijo, ¿acaso puede alguno impedir el bautismo para estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Dice, y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que son dos cosas diferentes. ¿Y por qué supieron que recibió el Espíritu Santo? Porque como dice Hechos 2, hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Porque todavía hay que hablar en lenguas, como señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no se queda ahí. Aquí lo dice, ¿verdad? Dice que es las arras de nuestra herencia. O sea, como decía yo la primera mañana, dice, es el avance. ¿Ah? Es apenas como un enganche. Es lo que pisa un negocio. ¿Ah? El Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo nos los dan para que tengamos poder para cumplir la misión, pero también como un avance de lo que nos espera. Imagínense si uno siente gozo cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo y apenas es una pequeña parte de lo que el Señor nos tiene reservado. Piense. ¿Ah? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es necesario vivir llenos del Espíritu Santo? Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Ah? A nosotros nos compraron por precio. Dice, ¿o no sabéis que no sois vuestros, que habéis sido comprados por precio?
¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿Ah? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. ¿Y cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque a nosotros solo nos atribuyen la santidad en Cristo y nosotros tenemos que perfeccionarla. Por eso la Biblia dice: quítense de vosotros toda ira, toda maledicencia. Eso se lo tiene que quitar usted, que llega gritando a la casa por cualquier cosa. Y cree que la vida cristiana es así, y no es así. No, hermano, es que la Biblia dice: iraos, pero no pequéis. Pero es que usted no ha leído todo el capítulo. Porque no solo dice: airaos, pero no pequéis. Después abajo dice: quítense de vosotros toda ira. Pero lo que pasa es que eso lo dice Pablo. Pero usted quiere que se lo ponga más delgadito. Oísteis que fue dicho. Ya sabe quién habla, ¿verdad? Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: el que se enoje contra su hermano, el alguacil está en la puerta. Y el que le diga necio a su hermano, está a la puerta de la cárcel. Y el que le dicen, ¿cómo es? Fatuo a su hermano, está en las puertas del infierno. O sea que eso es una ira que va creciendo, ¿verdad? Porque si yo me enojo, ese es como un enojito. Pero si ya le digo necio, esa ya es una rabieta santa, ¿verdad? Una ira más grande. Y si le digo fatuo, es que ya se me salió el corchito, ¿verdad? Y ahí dice que eso, el que hace eso está en la puerta del infierno. O sea que lo ideal, y el que vive en el Espíritu, por eso le dice: haced pues morir en vosotros lo terrenal. El que anda en el Espíritu, el que vive lleno del Espíritu, hace morir lo terrenal en él, lo hace morir. ¿Y cómo lo hace morir? No alimentándolo. Porque cada vez que se coge ira, cada vez que la emoción negativa te mueve, estás alimentando a la carne. Porque las obras de la carne son, ¿cuáles son? Ira. Enseguida sale. Ira. ¿Y qué más? Adulterio, fornicación, mentira. ¿Y qué más? Hechicería. Para que vea usted, no le tenga miedo a la hechicería, que es una obra de la carne. Y que no, que el diablo, eso no es el diablo. Lea Gálatas 5:24 para que vea usted que dice que la hechicería es una obra de la carne. Ni siquiera es el diablo. Pero esas son obras de la carne. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que los que viven bajo la dirección del Espíritu no practican las cosas de la carne. Es que esto no es solo hablar en lengua. El Espíritu Santo, la señal inicial es hablar en nuevas lenguas. Si no hablas lenguas más nunca, no hay problema. De todas formas, tú puedes vivir lleno del Espíritu Santo, porque te puedes llenar todos los días aunque no hables en lenguas. Porque si hablas en lengua después de la señal inicial, es que tienes el don de lenguas. Y todos no tienen el don de lengua. Así que no se invente esa doctrina y que tiene que confirmarlo. ¿Qué? Confirmarlo. Usted eso no lo encuentra en la Biblia en ninguna parte. Y yo le creo a la Biblia. Usted puede decir lo que quiera, pero yo le creo a la Biblia. Ese es el patrón. ¿Cierto? ¿Y para qué habla en lenguas usted? Eso no dice si es espiritual o no. Eso sencillamente dice que usted tiene un don que le regalaron. Y no por méritos, sino porque Dios es bueno, para que usted se edifique usted mismo.
Pero eso es como una edificación un poco egoísta, ¿verdad? Porque si nadie puede interpretar, se edifica usted solo. Y aquí más nadie, aquí queda uno en chino aquí. A menos que haya alguien que tenga un don que interprete lenguas. Y ese es raro, casi nadie lo tiene, fíjese. Pero entonces el apóstol Pablo dice: yo prefiero hablar 5 palabras en el idioma normal de cada uno que 5,000 palabras en lenguas. No está prohibiendo el hablar en lengua, pero está ordenando, reglamentando. Y dice: yo prefiero hablar claramente. Y claramente que se habla el evangelio, claramente. Yo prefiero evangelizar, yo prefiero consolar a alguien, yo prefiero edificar a alguien, yo prefiero animar a los demás que hablar 5,000 palabras en lenguas. Porque el que profetiza edifica a la iglesia. Y profetizar no es predecir todas las veces. A veces se confunde el don de ciencia con la profecía. Sí, Señor, porque la ciencia es el conocimiento de las cosas que están ocultas o están sucediendo y están ocultas, o que pasadas o presentes ocultas. ¿Cuál es el don de ciencia? Cuando Ananías y Zafira trajeron una ofrenda y dijeron que estaba completa. Y el apóstol Pedro le dijo: ¿ustedes por qué están tratando de engañar al Espíritu Santo? Usted sabe que el Espíritu Santo no lo puede burlar nadie. El Espíritu Santo es omnisciente. Dice: te vas a caer muerto para que aprendas a respetar. Y ¡pum! Cayó muerto. Y después vino la mujer más atrás y Pedro le dijo: ¿vendiste en tanto la herencia? Y dice: sí, claro. Y dice: ¿ustedes por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? Vas a caer muerta como tu marido. Y ¡pum! Cayó muerta. Y la Biblia dice que esa unción que produce ese conocimiento es el que está en nosotros. ¿Y para qué está en nosotros? Primera de Juan lo dice. Dice: para que no seáis engañados. A veces nos meten los goles porque no vivimos en el Espíritu. Porque cuando andamos en el Espíritu produce ciencia, el Espíritu produce discernimiento. ¿Para qué? Para que usted no le hagan la jugada. Pero a veces no nos interesamos en eso. Queremos solo hablar en lenguas. Pero ¿y por qué no pide espíritu de revelación, espíritu de sabiduría? Quiere solo es hacer milagros. Hermano, los milagros no son tan importantes. Vea, realmente los milagros no los buscamos nosotros. Los milagros nos siguen a nosotros cuando nosotros predicamos el evangelio. Nosotros no somos buscadores de señales. Los judíos buscan señales. Los griegos buscan conocimiento. Dice: para nosotros Jesucristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Por eso es que hay que ser llenos del Espíritu Santo, para ser competentes. Este es un mundo competitivo. Entonces nosotros necesitamos ser ministros competentes, músicos competentes, evangelistas competentes, predicadores competentes, líderes de culto de barrio competentes. ¿Usted sabe por qué eliminaron a Colombia? Uy, nos perdimos el partido, gracias a Dios, porque hubiera sufrido ahí para que lo eliminaran. Yo ya no veo partidos, es por eso. Hermano, es que juegan lindo como nunca y pierden como siempre. Dice: ya se desvió del tema. No, yo no me he desviado del tema. Que estoy hablando de la competencia. Mire, están vivos los equipos que son competentes, que juegan feo pero ganan. Y eso es ser competitivo. Eso lo escuché yo una vez a un especialista. Eso no me lo inventé.
Es que un especialista estaba hablando del equipo de donde yo nací, el Junior. Dice, ese equipo juega lindo, sí, pero nunca queda campeón de América. ¿Y por qué? Dice, porque no es competitivo. Porque es que usted se pone a ver fútbol. Yo pongo ejemplos de esto porque Pablo los ponía. Usted pone a averiguar de fútbol y usted oye que un señor que se llama Cristiano, no es cristiano, pero se llama Cristiano, ¿verdad? Ese hombre mete goles facilito, uno lo ve haciendo goles. Y me dice, oye, ¿cómo los hace de fáciles, verdad? En cambio los colombianos, para meter un gol, hermano, eso sí es trabajoso. Uno sufre para que ellos metan un gol, uno hace fuerzas para ver si lo meten y ni así lo meten. Ahora verá para dónde voy. Pero ¿sabe por qué Cristiano mete goles como sea y se ven fáciles? Porque es que ese hombre manda a apagar las luces del estadio todos los días. Y además de eso se pone una venda en los ojos y empieza a patear hacia el marco con los ojos vendados desde varios lugares. Y dele, y dele, y dele. A veces se pone de espalda y entonces de espalda patea al marco, ras. Y patea al marco y se pone otra vez y ras. Y se voltea otra vez y ras. Y desde donde se ponga hasta que lo mete con los ojos tapados y oscuro y lo mete. ¿Y por qué lo mete? Por pura práctica. Los de aquí no practican, beben ron. Claro, ¿usted cree que es mentira? Yo fui pastor en una iglesia allá en Barranquilla, un barrio, y por allá vivía uno de ellos y allá llegaban la mayoría de ellos, ¿verdad? Y se reúnen como equipo un mes antes. ¿Usted cree que un mes antes van a coger la práctica de jugar juntos? Por eso no ganan nunca lo que tienen que ganar. Se quedan en la mitad del camino. ¿Usted quiere ser un cristiano competitivo o quiere ser un cristiano que se quede en la mitad del camino? La Biblia dice que el Señor hace ministros competentes. Nuestra competencia viene de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo aspirar a tener poder sin orar, sin leer la Biblia, sin evangelizar. Yo tengo que practicar y practicar. La primera vez me da miedo y por eso mandé a mi tía. Le dije, tía, muéstreme, porque me daba miedo. Pero la segunda vez ya no me dio tanto miedo. Y la tercera vez menos miedo. Y la cuarta vez ya no tenía miedo. Y entonces evangelizaba uno diario. Pero ya a la cuarta, a la quinta vez ya le pedía, Señor, dame dos, dame dos, dame dos. Y Dios me daba dos. Y después le decía, Señor, ya dos es bastante, ahora dame tres. Y me daba tres. Y uno se vuelve como fino. Pero ¿sabe por qué? Porque uno le pide al Señor que lo guíe. En el campo misionero, un misionero se había subido, dice él que había ido como a 200,000 personas, había repartido como 200,000 tratados y ni uno solo había ido a culto. Y un día se puso a llorar en un semáforo. Señor, ¿qué hago? Y venía cruzando el semáforo un muchacho y el Señor le dijo, háblale a ese muchacho que viene ahí. Y él le dijo, amigo, me regala 5 minutos. Y hable conmigo si quiere caminando, porque no tengo tiempo, pero si habla conmigo caminando, yo lo escucho. Y lo escuchó como 3 minutos y a los 3 minutos le dijo, ¿usted dónde se congrega? Y él le dio la dirección, yo voy allá el domingo, no se preocupe, y se fue. Había abierto varias veces el lugar de predicación y nadie iba, después de evangelizar, nadie iba. Pero ese domingo abrió y cuando ya parecía que se iba a quedar solo, de pronto vio que venía el muchacho y traía como 3 más. Y de esos bautizó los primeros. De esos bautizó los primeros. Es que el que guía en este negocio es el Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo.
para salvar las almas. Y si el alma tiene oposición, como dicen algunos, ¿verdad? La Biblia dice que Pablo iba a evangelizar un procónsul y se lo oponía un mago llamado Elimás, pero por el Espíritu tuvo discernimiento y le dijo: oh hijo del diablo, ¿hasta cuándo no te cansarás de estorbar los caminos del Señor? Vas a quedar ciego desde ahora por un tiempo. Y dice que enseguida no sabía para dónde coger, quedó ciego. Y cuando el procónsul vio eso, se convirtió al evangelio y fue bautizado. Para eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un adorno. El Espíritu Santo es un arma poderosa. ¿Para qué? Para cumplir nuestra misión con poder de lo alto. El apóstol Pablo dice: yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Para que comprendáis con todos los santos cuál sea la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Entonces fíjense que para obtener sabiduría y discernimiento, hay que orar. Pero no orar y decir: Señor, buenos días, gracias te doy, gracias por el pan diario, chao. Usted no se puede dar el lujo, si es cristiano, de acostarse a la 1 de la mañana mandando mensajes de WhatsApp, porque entonces no se podrá levantar temprano a orar. Cuando se levante saldrá corriendo y ni orará, ni besará a su esposa, ni nada. Eso se saldrá embalado, ni para Dios ni para nadie. Y saldrá somnoliento así, cayéndose para ir a coger el bus o para manejar el carro dormido. Se acuesta a la 1, no descansa, vive estresado cuando debiera tener paz. Jesucristo dormía. Usted sí sabe eso, que Jesucristo dormía. Los hombres perfectos duermen completo, ¿cierto? Claro, iba a dormir en la barca. Sí. ¡Ay, Señor, que perecemos! Se levantó así con molestia, porque quien que lo despierte no se molesta. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Y por qué se molesta? Porque ellos lo llaman para hacer algo que ellos podían hacer. Usted a veces llama al pastor para que eche al demonio. Si usted lo puede echar usted. ¿Usted no cree en el nombre de Jesucristo? Ahí la Biblia dice: los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. No le crea al que diga que es especialista. Aquí todos somos especialistas. Todos los que creemos en el nombre de Jesucristo podemos echar demonios fuera. Ya hay otras cosas que nada más hace el pastor o hace el evangelista. Ya eso son otras cosas. Porque hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, hay maestros. Y eso es necesario que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque algunas congregaciones tienen problemas porque le cambian al pastor y el que llega no es pastor. Es un ministro del evangelio, pero no es pastor. Sino que aquí a todos los llamamos pastores, pero todos no somos pastores. Hay unos que son evangelistas y el pastor te carga, va contigo hasta buscarte trabajo, te soba, te abraza. Pero el evangelista no se preocupa tanto por las ovejas, sino por los perdidos. Y entonces ya no te abraza tanto ni te visita tanto, porque él anda buscando a los perdidos. Teológicamente, vea, esta es la mano, vea. Mire, este es el apóstol, este es el profeta que siempre dispara, este es el evangelista, que es el más largo. Se mete hasta en la sopa, donde no lo invitan se mete. Y este es el pastor, porque casi del largo el evangelista, porque el pastor hace obra de evangelista, pero no es evangelista. Y este es el maestro, el más chiquito y el más flaquito, porque el conocimiento envanece. Y para que no se envanezca, el más chiquito y el más flaquito, mírelo.
Entonces le llega un ministro y usted dice, mira, ve, ni evangeliza, pero enseña. O de pronto usted tenía un maestro y le llega un evangelista y dice, ve, puro caldo magui es lo que dice. No predica nada. No sé para qué nos mandaron a ese hombre inútil. Eso ya lo sabemos. ¿Ah? Y entonces hasta deja de diezmar. Vea qué espiritual que es usted. Y ni siquiera entiende que ahí tiene un ministro que lo puede enseñar cómo es que se ganan las almas. ¿Ah? Porque él es evangelista. Y los evangelistas hacen cosas que más nadie hace. Yo tenía un amigo evangelista que él llegaba así, ¿verdad? Y encontraba unos hombres jugando, 8 hombres jugando dominó en una mesa. Y él decía, ¡se acabó el juego! Y recogía las fichas, ¡vamos para el culto! Y se los llevaba. Y esa noche se entregaban 3 de esos. Haga usted eso para que vea. Como no sea evangelista, lo linchan. Eso es un don. Y él se mete, él regaña a los inconversos y no le dicen nada. ¿Ah? Él toca la puerta, él dice, entre, y se mete hasta el patio. ¿No le ha pasado? Seguro ha visto a alguno en la iglesia así. ¿Ah? Y el profeta actual no anda diciendo cosas raras, no. No anda prediciendo, si ya todo lo que había que predecir está predicho. El profeta actual edifica, exhorta, consuela. Hay gente en la iglesia que consuela, o sea, se muere alguien y va, hermano, vea, no se preocupe, Dios está aquí con usted, y usted queda así. Todo el mundo no sirve para eso. ¿Son todos pastores? No. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Son todos profetas? No. Así lo dice la Biblia. ¿Y quién hace todo? El Espíritu Santo, que a unos puso evangelistas, a otros puso profetas, a otros puso pastores. Esa es la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía es la cabeza de la iglesia. Y aquí dice que nos lo dieron como un avance. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posición adquirida. ¿Sabe qué? No es que yo sea perfecto. Yo solo hago una cosa. Yo me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Tengo una meta: parecerme a Cristo. Yo no quiero parecerme ni a David, ni a Sansón, ni a Samuel, ni a Jeremías, ni a Gedeón, ni a ninguno de ellos, porque ellos a mí no me sirven de modelo. Mi modelo es Cristo y yo quiero ser semejante a Cristo. Yo quiero padecer como Cristo, ser como Él en su muerte y en su resurrección, porque no pretendo haber alcanzado la perfección, pero me olvido de lo que queda atrás y prosigo a la meta. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía no es de esta tierra, es del cielo, de donde también estoy esperando a Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de nuestra humillación para que sea cual el cuerpo de la gloria suya. Porque para eso nos dieron el Espíritu Santo. Así que esta noche, los que sean perfectos conmigo, piensen en lo mismo. ¿Está usted esperando a Jesucristo? Oh, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Qué más dice? Los pies de los que anuncian la paz, de los que le dicen a Sión, tu Dios reina. ¿Ha creído usted ese anuncio? Póngase de pie. Se preocupe, no lo voy a trasnochar. Pero tenía que darle el mensaje completo. ¿Qué haga usted con él? Depende de usted.
Así como usted no se cansa de cantar, yo no me canso de predicar. Pero ¿está usted esperando al Señor? Porque la predicación completa es esa: salvación del cuerpo y del alma. A mí ese coro que cantan por ahí, que quisiera dejar mi cuerpo y volar. Yo no quiero dejar el mío, yo quiero que el mío me lo perfeccionen. Oh, un cuerpo como el de la gloria suya, que atraviesa paredes. Yo espero el día en que me comience a elevar. Porque para eso me dieron el Espíritu Santo. Porque Él se tomará a sí mismo. ¿Cierto? Y vendré y os tomaré a mí mismo. Porque hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Les voy a preparar un lugar. Si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Pero como es así, voy a prepararles un lugar. Me iré, pero vendré por vosotros, para que ustedes estén donde yo estoy. ¿Lo está usted esperando? Porque el Espíritu Santo en uno es como un sensor. Y por eso la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Y el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Qué bueno que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así.